Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Vanessa. Bienvenidos al área de Plan Lector hoy 16 de abril del año 2021. Muy bien, estudiantes, la actividad de hoy es leemos un texto informativo. Continuemos. Nuestra meta a trabajar, leer para comprender el propósito del texto. Bien, estudiantes, se nos presenta la siguiente imagen. ¿Esta imagen a qué estará relacionada? ¿Han visto antes esta imagen? Vamos a responder. ¿Qué observas? ¿Qué es una célula? Ah, muy bien. Lo que observan es una célula. Correcto, estudiantes. Y si lo que observamos aquí, estudiantes, es una célula y todas sus partes, entonces, ¿de qué tratará el texto? ¿Puedes imaginarlo? ¿Y qué tipo de texto puede ser? Recuerda que ya hemos comentado sobre la actividad al inicio de este video. Te pido que pongas pausa al video y me envíes tus respuestas. Estaré gustosa de poder leer cada una de sus respuestas. Muy bien, estudiantes. Muchas gracias por enviar sus respuestas. Bien, por ahí algunos me dijeron de que el texto puede tratar de la célula y que el texto puede ser informativo. También me dijeron ¿qué es una célula? Me dijeron por ahí que una célula compone a un organismo. Vamos entonces a informarnos si es correcto nuestras respuestas. Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva. Bien, estudiantes, tal como ustedes lo dijeron, el texto se titula Las células. Para poder leer, estudiantes, vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Subraya la palabra que desconoces. Resalta las ideas principales del texto. Realiza lectura silenciosa. El ambiente debe ser el adecuado para leer. No olvides tomar en cuenta estas recomendaciones. Estudiantes, vamos a leer entonces nuestro texto Las células, teniendo en cuenta las recomendaciones. Una de estas es tener a la mano un lápiz rojo o un resaltador como lo tengo yo en este momento para poder resaltar o subrayar aquellas ideas que serán importantes para comprender esta parte del texto. Estamos en la página 9 de tu compendio. Bien, empezamos a leer. A pesar de que las células se consideran como la unidad más pequeña de los organismos vivos, muy bien, es importante considerar esto, la unidad más pequeña de los organismos vivos. Están constituidas por elementos aún menores, cada uno de ellos dotado de una función propia. Muy bien, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que poseen su propia función. Continuemos. El tamaño de las células humanas es variable. Esto es muy importante tener en cuenta que el tamaño de las células humanas, es decir, de nuestras células, es variable, aunque siempre microscópico. Un óvulo fecundado es la célula más grande y, sin embargo, resulta tan pequeña que no es percibida por el ojo humano. Las células humanas están envueltas por una membrana que las mantiene unidas.
envueltas por una membrana que las mantiene unidas, es un punto interesante que no podemos descartar. No se trata de una simple envoltura, ya que esta membrana tiene unos receptores, muy bien, que permiten a las diversas células identificarse entre sí. Es importante tener en cuenta estas particularidades, estudiantes. Continuemos. Además, estos receptores son capaces de reaccionar ante sustancias producidas por el organismo, así como ante los fármacos introducidos en él. Entonces, estas células reaccionan, dice, ante sustancias producidas por el organismo, pero también ante los fármacos, ¿no? Y debido a esta característica, pueden seleccionar las sustancias o los medicamentos que entran en la célula o salen de ella. Miren qué interesante. Pueden seleccionar las sustancias o medicamentos que entran en la célula o salen de ella. Muy interesante esta idea, ¿no? Estamos hablando de los receptores que poseen las membranas de las células, ¿no? Las reacciones que tienen lugar en los receptores a menudo alteran y controlan las funciones celulares. Continuemos. Ahora dice, dentro de la membrana celular existen dos componentes principales. Seguimos hablando de la membrana celular y que presenta dos componentes principales, el citoplasma y el núcleo. Entonces, recuerdan esto, estudiantes, los componentes principales de la membrana celular son citoplasma y núcleo. El primero contiene estructuras que controlan su división y reproducción. Son muchas y muy diversas las células que constituyen el organismo y cada una está dotada de estructura y vida propia. Muy bien. Son muchas y muy diversas las células que constituyen el organismo. ¿Ya? Y cada una está dotada de estructura y vida propia. Qué interesante, es decir, que cada célula de nuestro organismo tiene su propia vida y su propia estructura. Muy interesante. Algunas, como los glóbulos blancos, se mueven libremente sin adherirse a otras células. En cambio, las células musculares están firmemente unidas entre sí. Miren la particularidad que presenta cada célula de nuestro cuerpo. Está muy interesante esto, estudiantes. Las de la piel se dividen y reproducen con rapidez. Miren qué interesante, ¿no? La piel se divide y se reproducen con rapidez. Las nerviosas, por el contrario, no se reproducen. Miren, las células nerviosas no se reproducen, dicen en absoluto. Asimismo, determinadas células, sobre todo las glandulares, ahora hablamos de las células glandulares, tienen como función principal la producción de sustancias complejas como las hormonas o las enzimas. Miren, las células glandulares producen la hormona y la enzima. Muy interesante. Por ejemplo, las células de las mamas producen leche. Exactamente, por eso pueden dar de lactar a los bebés. Las del páncreas, la insulina, y las del revestimiento de los pulmones, mucosidad, y las de la boca, saliva, como las glándulas salivales, ¿verdad? Por último, existen otras células cuya función primordial no es la producción de sustancias, como las células que se encargan de la contracción. Miren, tenemos células que se encargan de la contracción. Las que hemos leído anteriormente se encargan de producir sustancias. Estas que vamos a ver se encargan de la contracción, tanto de los músculos como del corazón. Qué interesante. También es el caso de las células nerviosas que conducen impulsos eléctricos. Así es, por eso es que nos llega la señal del dolor cuando nos golpeamos o nos pinchamos o nos quemamos, ¿verdad? Y permiten la comunicación entre el sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal, y el resto del organismo. Está súper interesante esta lectura, estudiantes. Muy bien. Antes de seguir con la página 10,